Bienvenidos, esto es Homo Optimus, una producción de Total Sapiens para todos ustedes. Mi nombre es Sergio Anaya. El tema de hoy es los frentes que se han abierto entre la 4T y la oposición en México. Vamos a citar algunos casos, solamente algunos, y sin embargo van a ver ustedes la amplitud de la confrontación que se tiene actualmente en el país, en lo político, en lo económico y en lo social, debido a los cambios que se están tratando de implementar por parte del nuevo gobierno y la resistencia del antiguo régimen, de sus integrantes, de sus representantes, para que estos cambios se hagan realidad en beneficio de la mayoría de los mexicanos y no solo de una élite privilegiada. Este es el asunto. En primer lugar, vamos a mencionar, y no necesariamente por la importancia, pero desde luego que cada una de estas áreas lo son, mencionamos simplemente porque por algo hay que empezar. La delincuencia organizada, decíamos, y que está pues muy vigente por precisamente los hechos ocurridos en la capital del país, en donde se registró un atentado en contra del jefe de seguridad de la Ciudad de México, esa entidad federativa que es gobernada por Morena. Y esta narcoviolencia se refleja ahora también en la capital del país, pero principalmente en diversas entidades de la República, como han sido, pues, históricamente Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, o Sonora, Sinaloa, el propio Nayarit, el estado de Jalisco, por supuesto, el estado de México, en Puebla, en Guerrero, en Michoacán, y en menor medida en otras entidades, pero simplemente no hay ningún estado del país en donde no haya actividad de la delincuencia organizada. Una vez establecido lo anterior, vemos algunos de los principales casos como fueron al principio y sigue siéndolo hasta el momento la lucha contra el huachicol. Estos huachicoleros que robaban al país en cientos de miles de millones de pesos y que ahora solo, y solo entrecomillado, lo hacen en miles de millones, 5,000, 10,000 millones de pesos. Es una gran reducción, sin embargo sigue siendo una gran pérdida para nuestro país, para las arcas públicas, es decir, el daño es a todos los mexicanos. Por otro lado, tenemos la cuestión de las factureras. Estas factureras, acuérdense que lo que se dedicaban era a vender facturas para que no se registraran los pagos correspondientes por parte de diversos tipos de empresas al sistema de administración tributaria, es decir, es un daño al erario, es evasión fiscal. También tenemos el gran y grave problema de las policías cooptadas, que lo eran desde la Policía Federal a las policías estatales y las policías municipales en diverso grado, en diversa medida en cada entidad federativa y en la federación también, en cada una de las delegaciones o demarcaciones en las cuales regía y que sin embargo estaba presente y es innegable debido a los hechos que se han registrado en todos los estados de este país. En segundo lugar, queremos mencionar el problema de la corrupción. Esta corrupción se da a lo largo y ancho del sistema político nacional, el sistema de gobierno, que incluye los tres poderes, no es exclusivo del poder ejecutivo, que sin embargo, por el hecho de manejar las mayores cantidades de presupuesto, pues ha sido blanco precisamente de los estudios, los análisis y de muchos casos de corrupción, pero esta corrupción prevalece incluso en el poder judicial y en el poder legislativo. Entonces, vamos a enfocarnos un poquito, desde luego, al poder ejecutivo y vemos que en la cuestión de los programas sociales siempre ha habido corrupción y que ahora se está tratando de combatir de diversas maneras. Había corrupción en las pensiones a mayores, que antes eran de 65 años y más, y ahora de 68 y más. ¿Cómo? Pues a través de los distintos organismos y mecanismos que se implementaban y que luego no terminaban de llegar a los presuntos beneficiarios y se encontraban listas de personas ya fallecidas y que se seguía cobrando esa pensión, o de personas que no existían y que de algún modo estaban registradas en este tipo de pensiones. También están ahora las pensiones para discapacitados, que se trata de hacer llegar y que antes eran detenidas o no existían de plano en ningún lado. Están también la cuestión de las becas a jóvenes en capacitación, en donde algunas empresas y algunos jóvenes, por supuesto, también se han prestado para engañar al gobierno, a la federación y obtener pensiones
sin que haya esta capacitación, sin que haya esta relación laboral de aprendizaje por parte de los jóvenes, y desde luego no hay la cuestión de la enseñanza de un oficio, de una habilidad para el trabajo por parte de las empresas. Simplemente lo ven como una manera de tener ingresos fáciles. Tenemos la situación de las becas a estudiantes, que antes solamente se daban a los allegados, ya sea de carácter sindical por parte de los maestros o por parte de los políticos, que así obtenían educación de privilegio para sus hijos a través de estas becas, y eran beneficios que a lo mejor ni lo ocupaban para la educación, pero que sí lo obtenían a través del erario, y que muchos jóvenes definitivamente tenían la manera de acceder a ellas, y que ahora se entregan de manera mayoritaria para los distintos estratos educativos de primaria, secundaria, bachillerato. También tenemos el asunto de lo que son las becas a estudiantes, como decíamos, perdón por el error, tenemos la cuestión de los apoyos a los padres para que pudieran llevar a sus hijos mientras ellos trabajan, y que antes se entregaba directamente a las instituciones y se prestaba a muchas corruptelas, y que ahora se está tratando de evitar. Son frentes cada una de estas áreas que se abren y que generan resistencia por parte de la oposición. Ese es el problema. O sea, no es que existan per se estas cuestiones de ayudas sociales, sino que la gente quisiera que no, estamos hablando de la oposición cuando decimos en este caso la gente, que no se dieran estas ayudas, estos apoyos para los jóvenes, para los adultos mayores, para los estudiantes, para los padres que trabajan, padres y madres que trabajan, desde luego. Y ese es el punto de este frente. Son miles de millones de pesos que están en lucha y que muchos quieren apropiárselos en lugar de que se le den a las personas que realmente lo necesitan. En el ámbito de la economía, tenemos lo que son los apoyos al sector primario, y que antes se disputaban todo tipo de asociaciones sindicales o agrupaciones de productores, presuntamente, y cuyos líderes, en contubernio con los políticos del momento, se quedaban con todos esos beneficios en perjuicio de quienes realmente necesitaban ese dinero para poder sembrar, para poder cosechar, para poder llevar sus productos a vender a una zona externa, y no solamente malbaratarla con los colletes que llegan hasta las zonas de producción. Y estos apoyos pasa lo mismo en la agricultura, desde la misma hecho de concederles o proporcionarles los insumos necesarios, desde el maíz o los diferentes insecticidas para que las cosechas no se pierdan, y todo tipo de apoyos que se daban a los agricultores, y como les digo, se quedaban en los intermediarios, en las manos de los líderes de estas organizaciones. Lo mismo que pasaba en el sector agrícola, pues lo podíamos ver en la cuestión de la pesca, se podía ver en la cuestión ganadera, donde muchos ganaderos, y Tabasco no nos dejará mentir, pues los líderes se enriquecieron, se quedaron con millones y millones de pesos, no solo en las administraciones priistas, sino panistas y perredistas. Ahora pasará a una con Morena, pues eso es lo que vamos a ver precisamente en el transcurso del actual gobierno, porque la cuarta transformación, y sin embargo, pues es un frente que tienen que tener firme, porque pues estas agrupaciones siguen intentando luchar para que sean a ellos los que se les entreguen los dineros y no a los productores. Decíamos, en este contubernio, en esta cuestión de los dineros al sector primario, pues entraban todo tipo de organizaciones de productores y de partidos políticos que los tenían como rehenes, y solamente se les daban algunas pequeñas cantidades, migajas, mientras ellos, los líderes sindicales, los líderes de las agrupaciones y los políticos en turno, sean presidentes, delegados, dirigentes de partidos, todo el mundo hacía su agosto y se quedaba con el dinero, y al productor simplemente le llegaban, decimos, migajas. Otra cuestión en el sector económico son los apoyos a lo que es el sector secundario, a las micro, pequeñas y medianas empresas, que actualmente están muy en boga, que se hacen llegar de manera directa igualmente a los comerciantes, a los prestadores de servicios también, y no se quedan ya en las organizaciones, que es por ello que
los dirigentes de la Canaco, de la Coparmex, del sector industrial, pues se encuentran muy desagusto todo lo que es la iniciativa privada en contra de lo que es este tipo de sistema que la 4T ha implementado para entregar el dinero directamente a los beneficiarios y no a través de estos organismos intermedios que representaban supuestamente al sector privado en su conjunto y que realmente eran solamente representativos de la cúpula y se quedaban con la mayor parte de los beneficios. Además de estos apoyos a las MIPYMES, pues desde luego estaban las organizaciones privadas presuntamente defensoras de comerciantes e industriales, es decir, las diferentes cámaras de comercio. En el sector terciario, pues pasaba lo mismo en lo referente a los proveedores de distinto tipo de servicios, por ejemplo, los turísticos, donde algunos políticos y algunos empresarios en contubernio igual, pues eran beneficiarios de supuestas campañas publicitarias de los distintos estados, de los distintos centros turísticos del país. En cuanto al tercer punto es la iniciativa privada. Cuando hablamos de la iniciativa privada no hablamos de los empresarios en su totalidad, ni siquiera en su mayoría. Estamos hablando de esta iniciativa privada popular que ahora amenaza con una nula inversión en el país. Desde hace año y medio han restringido sus inversiones al mínimo para presionar al gobierno y obtener los beneficios que antes obtenían. ¿Qué eran esos beneficios? Pues no pagar los impuestos que les corresponden y que todos los mexicanos pagamos, todos, y me refiero a todos, desde el salario, desde el pago al comprar cualquier producto, pagamos impuestos todos, nadie está exento. Y ellos siempre lo habían estado, hoy en su mayoría, sobre todo los grandes deudores de impuestos en el país, buscaban la manera de no pagar, de evitar ese pago que a todos nos obliga. También está la cuestión de los contratos leoninos, pues que se hicieron tanto en minería como en electricidad, como en los gasoductos, como en la producción petrolera a empresas privadas. Ya saben, ese proceso de privatización que impulsaron tanto el PRI como el PAN como el PRD en el gran Pacto por México, que más bien fue pacto contra México y en perjuicio de todos nosotros. También, desde luego, está la cuestión de las farmacéuticas, en lo que está ahora muy de moda el sector salud, que perjudicó comprando medicamentos que usualmente podían conseguirse en 10,000, 20,000 millones de pesos, más de 120,000 o 130,000 millones de pesos. Así las cosas estaban en este país y son frentes que se han abierto y que se están peleando por parte de la 4T y por parte de la oposición que quieren más de lo mismo. Otros ejemplos de casos de corrupción y frentes en los cuales se están peleando son los institutos y los organismos autónomos o los negocios de la llamada sociedad civil, de los defensores de derechos humanos, de niños, del medio ambiente, y obviamente no todas, por supuesto, pero muchas de ellas sí, solamente eran de papel y solamente peleaban por tener recursos y para atacar o apoyar determinado proyecto de acuerdo a cómo se les pidiera. El cuarto punto son los gobernadores de oposición que se han aliado y en lugar de a favor del país, pues en contra de la 4T y que solamente están en buscadas económicas con fines electorales y mayores recursos para sí mismos. No sabemos hasta dónde llega esta ambición de los gobernadores. En quinto lugar, y ya para terminar, los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales. Así están las cosas. Sin embargo, el mayor reto sigue siendo la desigualdad estructural entre los que se han apropiado de la riqueza generada por millones de mexicanos en beneficio de unos cuantos miles que concentran el poder económico en el país y las decenas de millones de connacionales que apenas les han dejado para que sobrevivan y sigan produciendo más riqueza para los más ricos. Hasta la próxima. El que entendió, entendió.